buenos días a todos, a los que están ahorita presentes y a los que se van a conectar de manera sincrónica a esta clase. Vamos a comenzar orando. Joana, si quieres, ¿por qué no oras? Terminando esta clase. Bueno, amado Señor, buenos días. En este momento, Padre, nos acercamos, venimos delante de ti, Padre, con acción de gracias. Gracias por un nuevo día, una nueva oportunidad que tú nos das, Padre. En estos momentos, Padre, queremos estar aquí en esta clase aprendiendo, Padre, aprendiendo más de ti, con esta hambre y sed de ti que solo, Padre, tú nos das a través de tu Sagrada Escritura, a través de tu palabra, Padre, Padre amado. Y estamos acá con el profe Fe y bueno, todos los que se van a conectar y estamos con un corazón dispuesto, una mente dispuesta, Padre, que seas tú a través de el poder de tu Espíritu Santo, que nos dé la revelación, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, Joana. Bueno, muy bien, vamos a continuar con en nuestras últimas horas, 2 horas de clase de adoración transformadora. Y recordemos la clase pasada, entramos al tabernáculo, entramos al atrio, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, Joana? No sé si estabas. Entramos al atrio, no hice la clase pasada. Ok. Entramos a los atrios y ahí estaban dos utensilios importantes, que era el altar de bronce o el altar de sacrificio y la fuente de bronce. Ahora vamos a ingresar dentro del tabernáculo al lugar santo y posteriormente al lugar santísimo. Ok, entonces eso sí, te pido el favor que tienes tu Biblia en la mano, ¿cierto? Ok, entonces hoy como siempre, vamos a estar viendo varios textos, varias escrituras. Y vamos un segundo acá. Entonces, como les dije, vamos a entrar al lugar santo, ¿qué encontramos en el lugar santo? En el lugar santo encontramos, esto no lo quiero, sí, en el lugar santo encontramos tres utensilios importantes, que eso lo dijimos hace como 2 clases, que encontramos en el lugar santo. ¿Tú te acuerdas, Joana? ¿Qué utensilios encontramos allí? ¿No? Sara no responde. Listo. En el lugar santo encontramos tres utensilios importantes, que está a la izquierda, bueno, aquí los podemos ver un poco, el candelero o candelabro. Aquí al frente encontramos el altar del incienso. Y aquí a mano derecha, encontramos la mesa de los panes de la proposición. ¿De acuerdo? Recuerden que aquí solamente entraba el sacerdote. Cuando entraban allí, ¿qué nos sale el lugar santo? Primero que todo, es un lugar afuera, allá en el atrio, que hacía sacrificios. Se lo recordamos en la clase pasada. ¿Qué hacía el sacerdote? Sacrificios, porque llegaba al lugar, al altar del incienso, perdón, al altar del sacrificio, y sacrificaban las palomas, sacrificaban los corderos, ¿sí? Todo lo que sacrificaban, allí era un lugar pues de bullicio, de sangre, de estrés, seguramente ese estrés sacrificial. Pero cuando el sacerdote ya entra a este lugar, y recuerden que el lugar santo estaba cubierto por, por unas cortinas. No sé si Joana estuvo en la clase donde vimos el video del tabernáculo, ¿no? Ok, con los que estuvieron allí en la clase donde vimos el video del tabernáculo, encontramos que el lugar santo y santísimo está cubierto por unas cortinas demasiado gruesas. Allí no entraba luz, pero sí se quemaba este incienso, lo cual, cuando el sacerdote entraba a este lugar santísimo, al lugar santo, eh, siempre había mucho humo del incienso, mucho olor a incienso, era muy espeso el incienso que había allí, de tal manera que se dificultaba incluso ver. Entonces, es un lugar, eso nos está hablando que pasamos de un lugar de bullicio a un lugar de más quietud, el lugar santo, y eso nos habla en nuestra vida también, de que porque dice el Salmo 100,
entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanzas, y después va avanzando, ¿cierto? Y ahí que dice, llévame a tus atrios, luego llévame al lugar santo, llévame al lugar santísimo, y eso es como una medida. Cuando yo llego con alabanzas, es decir, digamos que es el lugar santo donde yo estoy alabando. Cuando yo alabo no es que sean canciones rápidas o alegres necesariamente, sino son canciones que están hablando de sus obras, ¿cierto? Por lo general, cuando alabamos, canciones que hablan de las obras, porque tú has sido poderoso, porque tú nos has librado y alabamos, ¿cierto? Pero cuando llegamos al lugar santo, hablando de lo que tipificaba ese lugar santo, es que ya entramos a un lugar de mayor comunión, donde dejamos afuera el wow y la euforia, la celebración, y entramos a un lugar de más intimidad con el Señor. Eso tipificaría el lugar santo para nosotros el día de hoy. Eh, ¿Qué más? A ver, vamos a buscar, no sé si tengo acá el texto. Salmo 84, no, ese salmo no. Eh, ¿Dónde está aquí? Se me perdió el texto. Bueno, sí, el Salmo 84:10, si lo puedes buscar, por favor. Joana. Entonces, aquí vamos a un lugar de mayor comunión, es un lugar un poco más privado, ¿sí? Por decirlo así, más Dios y el Señor y yo, Dios y yo, ¿cierto? Donde dejamos afuera la agitación y entramos a un lugar de mayor intimidad. Acá hay tres elementos importantes en el lugar santo. Los sacerdotes no podían entrar con las vestiduras manchadas. Recuerden que afuera había sacrificio y al haber sacrificio había derramamiento de sangre y al haber derramamiento de sangre, pues su vestido se manchaba, su ropa. Y él tenía que para entrar acá cambiarse su ropa. Tienen que entrar absolutamente pulcro. Entonces, no pueden entrar vestiduras manchadas y también hay otra cosa para tener en cuenta que al entrar a ese lugar que estaba lleno de incienso, como ya lo dije, eso nos habla de la adoración ininterrumpida, de que nuestra vida es una vida de adoración, es decir, una vida de obediencia ininterrumpida al Señor. Eso también nos habla del lugar santo. No entramos al lugar santo con nuestro propio esfuerzo. Entramos por su gracia simplemente. Claro, hay un momento donde yo me rindo y comienzo a depender de Él. Cuando yo digo que entro al lugar santo, es que yo estoy entrando en dependencia total y en reverencia, ¿sí? Reverencia no es, oh, Santísimo Padre, no, reverencia es y estoy acá con todo, y yo amo al Señor y me rindo delante de Él y me humillo delante de Él. Ese es el tipo de reverencia, humillar nuestra vida delante del Señor. Entonces, este es el lugar santísimo. ¿Qué dice el Salmo 84? Dice, Dice, mira, oh Dios, con buenos ojos aquel que es nuestro escudo, a quien tú has escogido como rey. Salmo 84:10. ¿Estás segura? O si no tengo mal aquí el texto yo. Dice, porque mejor, bueno, no sé si tengo mal el texto acá, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, dice el salmista. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios. Pues yo no sé, yo lo tengo acá anotado, pero miremos a ver si yo lo tengo mal acá. Salmo, Salmo que le, sí, Salmo 84:10. Lo que está diciendo simplemente el salmista es que, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? Mejor es un día que, ¿qué es lo que dijo ahí? Mejor estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Es mejor estar un día en tu presencia que el resto de mi vida. O sea, lo que él valoraba, lo que el salmista valoraba era, de verdad, yo deseo estar en la casa del Señor, yo deseo estar incluso a las puertas.
que habitar en las moradas de maldad, lo que dice el salmista. En Salmo 84:10, voy a mirar acá. Sí, prefiero pasar un día, creo que buscaste mal. Prefiero pasar un día en tu templo que estar 1000 días lejos de él, dice esta versión. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados, dice la traducción TLA. Es eso. Y eso es estar allí, eso es cuando llegamos al lugar santo. Entonces encontramos que es un lugar de comunión, eso es importantísimo, es un lugar de comunión con el Señor. Es nuestra adoración, por eso les digo que cuando el sacerdote entraba allí, estaba lleno de esa nube tan espesa que significaba la adoración ininterrumpida del pueblo de Dios. Y eso tipifica mi adoración ininterrumpida delante del Señor. Eh, Vamos a ir a... Uy, acá algo pasó. Me fui siempre para otro segundo. ¿Qué es lo primero que encontramos allí en el lugar santo? Esto no se me adelantó totalmente. Un segundo, algo pasó tanto. ¿Qué es lo primero que encontré? ¿Cuál de los tres elementos, de los tres utensilios que encontramos allí, cuál es el primero que encontramos? Al que estaba a mano izquierda, ¿cuál era? ¿Te acuerdas? A mano izquierda, aquí encontramos el candelero. El candelero, sí. Ok, el candelero nos habla del Espíritu Santo, y eso es importante saberlo. Éxodo 25, 31 al 40. ¿Puedes buscarlo, por favor? Éxodo 25, 31 al 40. Éxodo 25, 31 al 40. Nos habla, el candelero nos habla, o nos representa, o nos tipifica. En clase pasada, hace 3 clases tal vez, les decía que cada elemento tenía un tipo en el Nuevo Testamento, ¿cierto? O en Cristo. Y el candelero nos tipifica al Espíritu Santo, la iluminación que trae el Espíritu Santo. ¿Qué dice Éxodo 25, 31? Dice, haz también un candelabro de oro puro labrado a martillo. Su base, tronco, copas, cálices y pétalos formarán una sola pieza, y de los costados le saldrán 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. Cada uno de los 6 brazos que salen del tronco del candelabro deberá tener 3 copas en forma de flor de almendro, con su cáliz y sus pétalos, y el tronco mismo tendrá 4 copas, también en forma de flor de almendro, con su cáliz y sus pétalos. Cada uno de los 3 pares de brazos que salen del candelabro tendrá un cáliz en su parte inferior. Los cálices y los brazos deberán formar una sola pieza con el candelabro, el cual ha de ser de oro puro labrado a martillo. Hazte también 7 lámparas y colócalas de tal modo que alumbren hacia el frente, y que sus tenazas y platillos sean también de oro puro. Usa 33 kilos de oro puro para hacer el candelabro y todos sus utensilios. Y pon tu atención en hacerlos iguales a los modelos que se te mostraron en el monte. Listo, entonces, ¿qué nos está hablando? Dios le está dando la instrucción a Moisés que tiene que, dentro de todas las cosas del tabernáculo, también tiene que construir un candelabro. Y dice que es que va a ser de qué? De una sola pieza, ¿cierto? El Espíritu Santo, y eso nos está hablando también de la unidad, que el Espíritu Santo es uno con el Padre y con el Hijo. No son tres, es uno solo, esto nos habla de la unidad. Y lo que primero que tiene que hacer el sacerdote, allí era un lugar absolutamente, como les decía, oscuro, lleno de este incienso. Lo primero que tiene que hacer era prender, llegar y prender para poder iluminar la habitación. Y eso nos habla de que el Espíritu Santo es el que nos guía, la verdad, si quieres puedes ir buscando Juan 16:7, por favor, Leona. El Espíritu Santo es el que nos ilumina. Nosotros muchas veces hablamos que cuando
Cuando vamos a presentar a Jesús, como somos esos reyes, recuerdan, reyes y sacerdotes llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces vamos a anunciar a Jesús y nosotros anunciamos, nosotros hablamos, pero no convertimos porque esa es la labor del Espíritu Santo. Él es el quien ilumina, es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. Yo presento a Jesús, yo presento las buenas noticias, pero el Espíritu Santo es el que convence, porque si yo convenzo, seguramente ahí no va a haber salvación. Es el Espíritu Santo el que trae ese convencimiento y ese arrepentimiento en mí, como lo hizo en cada uno de nosotros, y el que convence a todo el ser humano de que Dios es Dios y que envió a Jesús para nuestra salvación. ¿Qué dice Juan 16:7? Sí. Pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Perfecto. Jesús tenía que subir para que viniera el defensor. ¿Qué dice del 13 al 15? El mismo Juan 16 del 13 al 15. Dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá lo que es de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Él nos guiará, Él nos dará a conocer y nos va a revelar cada día en nuestra vida, nos va a revelar la palabra de Dios, que es lo que hablábamos la otra vez. La palabra, no podemos leer la palabra de Dios sin la guía del Espíritu Santo, sin ser habitados por el Espíritu Santo, porque sería un libro más que yo podría leer como cualquier literatura. O si no soy creyente, si no es un creyente, puede leer la Biblia, pero no va a entender, porque solamente les es revelada cuando el Espíritu Santo entra en mí y comienzo a de verdad entender, ya entendí esto. Entonces es el Espíritu que nos revela toda la verdad. Todavía hay gente que algunas veces dice, es que yo no entiendo eso. No, el Espíritu Santo le va a revelar. No es que Apocalipsis es muy difícil, no, claro, hay cosas simbólicas allí, pero el Espíritu Santo nos va a revelar la verdad de lo que diga el Apocalipsis, de lo que diga el Génesis. Él nos va a revelar, porque ya está dentro de nosotros. Entonces, no es por nuestra propia sabiduría que podamos entenderlo, es porque el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Por eso el Espíritu Santo es tan importante, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo, el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es Dios mismo el Espíritu Santo. Y lo cual quiere decir que yo puedo tener también una relación con el Espíritu Santo porque es una persona. Yo me relaciono con personas, ¿sí? Yo no me relaciono, no es una energía como lo dice acá una paloma, porque no me puedo, yo puedo tener mascotas, perritos, gaticos, y ya, y me entienden, pero yo no, pero yo no voy a tener una relación de comunicación eficaz con ellos, más sí con una persona, donde yo puedo relacionarme. No es una energía, ¿cierto? Como de pronto algunos podrían pensar. Entonces meditemos y todos juntos acá la energía y nos conectamos a la fuente de la energía. No, el Espíritu Santo nos habita. Es mucho más que una energía, es una persona, ese es el Espíritu Santo. Entonces, el candelero, estamos diciendo que nos revela, nos habla de la iluminación del Espíritu Santo. Es en su presencia que su palabra es revelada, como te decía. ¿Qué nos revela el Espíritu Santo? Pues su palabra. Eso es lo que nos está revelando y eso es lo que entraba a hacer el sacerdote allá. La verdad es revelada en su palabra mientras lo adoramos y tenemos comunión con Él. Por eso cuando entramos al lugar santo, tenemos comunión con el Señor. Mientras estamos adorando, tenemos comunión con el Señor y el Espíritu Santo va revelando su palabra allí en el lugar santo, en ese lugar de adoración, de comunión. La unción del Espíritu Santo trae revelación. Para eso necesitamos la unción. A veces la gente habla de la unción para sanidad y no sé qué, necesitamos la unción para la vida
nuestra, es la unción que necesitamos para vivir en medio de esa unción y podamos entender cuál es la anchura, cuál es la altura y la profundidad del amor de Dios para mi vida y para los demás, y yo poder ser un eh, evangelizador eficaz, donde me sigan los milagros, los prodigios, ¿cierto? Donde me sigan para salvación de los demás. Entonces, esa es la unción que necesitamos para la vida. La palabra nos ilumina, nos habla, el Dios nos habla, el Espíritu Santo nos habla cara a cara y nos revela nuestra condición también y nos revela qué debemos hacer o qué debemos cambiar o cómo debemos dirigir nuestra vida. Esa revelación produce gozo, satisfacción, paz. Una vez cuando llegamos allá al lugar santo, nosotros hoy, y el Espíritu, y prendemos, digo prendemos en el sentido figurado, somos iluminados por el Espíritu Santo, eh, hay una revelación, y yo decido qué hacer con esa revelación. Si continúo, o digo, uy, no, esto es demasiado, yo como que no le doy tanto al Señor y ya está aquí. Pues yo tengo la opción de decidir si continúo o no continúo. Es decir, si continúo que a la mesa de los panes, al altar del incienso y luego al lugar santísimo. Vamos a ir ahí más adelante. Entonces, ese es el Espíritu Santo. 7 brazos, ¿por qué? Porque representan, ¿qué significa el número 7 en la palabra? ¿Alguien lo sabe? ¿Ya lo sabe? ¿Qué significa qué, profe? No, El número 7 porque tiene 7 brazos el candelabro, el candelero. Perfección, ¿no? Plenitud, perfección, cumplimiento. Eso es lo que significa. Entonces, está completo, es abundante, hay descanso. Sin Él no hay abundancia, sin Él no hay descanso, sin Él no hay paz, sin Él no hay plenitud, no hay perfección. Entonces nos habla que el Espíritu Santo, Dios es perfecto, el Espíritu Santo es perfecto y es el que nos trae a nosotros esa plenitud. En este mundo, nosotros seguimos caminando y no somos, en esta carne no somos perfectos, pero sí tenemos la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí? Nuestro espíritu ya está pleno. Nosotros debemos estar teniendo esa comunión, pero ya somos llenos de ese espíritu que nos trae esa plenitud. Muy bien, el Espíritu Santo es tan importante como el Padre y el Hijo. No es más importante. Claro, el Hijo nos trae Jesús, nos trae salvación, porque estamos hablando de la salvación por medio de la sangre de Jesús, de su muerte en la cruz. Pero el Padre es importante porque envió a Jesús. Pero el Espíritu Santo es importante porque Jesús les dijo aquí en Juan 16, 13, creo que fue que leímos, o 16, 7, yo me voy a mandar a alguien que esté con ustedes todos los días. Antes, es importante acá entender algo. Antes, en el Antiguo Testamento, cuando se construyó este tabernáculo, nadie era lleno del Espíritu Santo. Nadie era habitado por el Espíritu Santo. Nosotros venimos a ser habitados por el Espíritu Santo cuando Jesús muere y hace su obra de redención y después dice, ok, yo me voy, ya está hecho todo, pero les voy a enviar al Espíritu Santo para que los habite. Ahora somos habitados por el Espíritu de Dios. Entonces, los profetas no eran habitados, venía sobre ellos el Espíritu Santo y les revelaba, pero no, ahora nosotros somos habitados. David no era lleno del Espíritu Santo, nosotros sí somos llenos, imagínense eso, que pudiéramos hacer más cosas de las que hizo Moisés, David, Abraham, porque somos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino podríamos decirlo así, para comenzar una nueva era, un nuevo pacto. No la nueva era del ojo. No van a decir, "Mira, es que el profesor Frey está hablando de la nueva era en las clases". No, sí, no es la nueva era que el mundo conoce de yoga, meditación, trascendental. Entonces, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el Espíritu Santo vino para partir también, a partir de la muerte de Jesús, una nueva historia en el mundo, que es la historia de la iglesia, cuando viene el Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a ver aquí este video. ¿Cómo pasó? Me parece muy chévere esto de cómo pudo haber sido ese momento cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos.
Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí, maravillados y perplejos. Se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir esto? Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos. Eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante, junto con los otros 11 apóstoles, y gritó a la multitud: Escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No. Lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá, y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Estaba en silencio, perdón. ¿Se imaginan ustedes cómo pudo ser su venida en ese momento? Pero esa venida no es para ese momento, es para hoy también, porque viene a habitar sobre nosotros. Ustedes pueden imaginarse la situación. Pónganse en el lugar de los apóstoles que estaban en el aposento alto, ya semanas después de que Jesús había subido, y como tal vez sin dirección, ¿sí? Porque Jesús dijo, les voy a enviar al Espíritu, pero no han llegado. Ellos como que estaban ahí, de pronto hasta temerosos, y ahora nosotros acá, ¿qué? Pero eso les dijo, les tengo que les voy a enviar a uno que los va a acompañar. Y cuando vino el Espíritu Santo, ustedes se imaginan esa explosión de
denuedo que hubo en la vida de estos apóstoles cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y los llenó y los habitó. ¿Se imaginan? Porque aquí lo vemos un poco en el video, pero eso debe haber sido algo impresionante porque la gente decía, esta gente está borracha. La gente, pues los que no, estaba lleno de gente de todas las nacionalidades allí donde ellos estaban reunidos, donde salieron y dijeron, estos están borrachos. No, pero es que es muy temprano para estar borracho. O sea, tal era la llenura y comenzaron a hablar en otras lenguas, comenzaron a hablar las verdades. O sea, ¿qué comenzaron a hablar ellos? Las verdades de la salvación, de cómo Dios había enviado al Hijo para hacer salvos y comenzaban a hablar en otras lenguas. Decía que vino como un viento recio, luego como lenguas de fuego sobre cada uno, sobre cada persona se posó, sobre los que estaban allí en el aposento alto. Y luego fueron a hablar pues, de estas maravillas del Evangelio y los oían hablar en su lengua tal. Entonces, muy como si yo estuviera, no sé, de pronto cuál sería el lugar de mayor hoy en día confluencia de nacionalidades, de pronto digamos Nueva York, no sé, de ahí gente de todo el mundo, y allá llegan a hablar en mandarín, y de pronto Johanna comienza a hablar en mandarín, y ella ni se da cuenta que está hablando en mandarín, pero por el Espíritu Santo comienza a hablar en mandarín y los que son chinos comienzan a entenderlo en su lengua natal. Eso pasó allí y eso sucede hoy en día y a veces uno escucha casos de esos. Entonces está ese hablar en lenguas. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llama de sus tinieblas. Todo se trata de Cristo, no se trata de mí. De que, uy, qué chévere como hablé en lenguas, ¿no? Se trata de Cristo. Se trata de hablar de Jesús. Para eso estamos en la tierra hoy en día. Para eso aún vivimos en este 25 de abril del 2026, para hablar de Jesús. ¿Tengo que ser perfecto? No, solo tengo que hablar de Jesús. Más en esta época, cuando se acerca su venida, tenemos que incrementar eso. Para eso estamos acá, en la tierra. Tenemos profesiones, claro, Dios nos ha llamado a vivir una vida abundante. Todo eso es verdad, todo eso es las añadiduras de conocer a Jesús, ¿cierto? ¿Cuáles? Lo que veíamos en la clase pasada, los beneficios de su muerte en la cruz. ¿Cuáles? Que tenemos sanidad, que tenemos salud, que tenemos provisión, que somos completos. Eso lo veíamos en la clase anterior. Sí, eso está bien. Todo eso son los beneficios, pero nuestro llamado es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Entonces, por eso, en ese momento, cuando vino el Espíritu Santo, los oían hablar en su lengua natal, siendo que ellos no hablaban esa lengua. Fue obra del Espíritu. Existe una evidencia importante del ayunar al Espíritu Santo y es que comenzamos a hablar en otras lenguas. Y están lenguas angelicales, como lo dice Pablo, y estas lenguas naturales, que son las lenguas de otros países donde alguien nos puede hablar. Y otras lenguas que son el lenguaje del Espíritu, donde yo me comunico. Como lo hemos de pronto escuchado hablar, el que ora en lenguas pavimenta su futuro. Porque yo no sé lo que estoy hablando, pero el Espíritu sí sabe. Yo a veces no sé ni qué orar. Y una estrategia importante es orar en lenguas. Una estrategia que nos dio el Espíritu Santo es orar en lenguas. ¿Por qué? Porque estoy hablando las verdades y de pronto no sé lo que orar, pero el Espíritu Santo se une a mi espíritu y comienzo a orar en esas lenguas que el Espíritu Santo está poniendo. Entonces, imagínense ustedes, debemos que ser llenos del Espíritu Santo, debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué más las lenguas? Ahí me adelanté acá. ¿Para qué las lenguas? Y 1 Corintios 14, por favor, Johanna. 1 Corintios 14. ¿Para qué las lenguas? ¿Tienes ahí? Sí, profe, 1 Corintios 14. Sí. Versículo desde el 1 a... Comienza a leer desde el 1 y te voy diciendo. ¿Desde el 1? Sí. Dice, procuren pues tener amor y al mismo tiempo aspiren a que Dios les dé dones espirituales, especialmente el de profecía.
le profecía. Aquel que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu, Entonces, ahí, ¿para qué las lenguas? Porque habla Dios, es decir, es una comunicación directa con Dios. Por eso deberíamos anhelar el don de lenguas. Porque no hablamos a los hombres. En este caso, estamos hablando de las lenguas angelicales, no de las lenguas naturales, como sucedió allí en Hechos. Eh, ¿Para qué? Porque es nuestra comunicación directa con Dios. Por eso debemos, si no lo tenemos, debemos anhelar orar en lenguas. Sí. Ah, no, mentiras. Sobre el 2, sobre el 2. ¿Ese es el 2? ¿Ya terminaste el 2? pues nadie los entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. Sí, ya ese es el 12. Sigo con Versículo el 3. 4. Versículo 4. 4 dice, el que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que Entonces, comunica, ahí, el que habla en una lengua extraña para su propio bien, otra versión dice, así mismo se edifica. O sea, cuando yo estoy hablando en lenguas, me estoy edificando mi vida misma. Versículo 14. lo 14. hace para el 14. Sí. Ya. Pues si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu. Ahí, Pero entonces, si oro hasta ahí. Perdóname que te interrumpa, pero es lo importante entender allí. Si oro en una lengua extraña, ¿es verdad que oro? ¿Cómo? Mi espíritu. Mi espíritu es el que está hablando. Es decir, no sé qué estará hablando, pero es mi espíritu el que está hablando. Ahora busca Romanos 8:26. Entonces estamos hablando de por qué, porque somos una corriente, digamos, carismática, que creemos en los dones del espíritu. Somos una corriente de una herencia pentecostal, nuestras iglesias, y estamos hablando, no somos de una corriente tan bautista donde no se cree mucho en el don de lenguas, ¿sí? ¿Los bautistas serán hijos de Dios? ¿Serán salvos? ¿Ustedes qué piensan? ¿No? Porque ellos no estoy hablando de todos los bautistas, o metodistas también. Ellos no creen en los dones del Espíritu Santo, muchos no creen que hoy haya sanidad, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Serán salvos o no? Ah, no, ¿cuál es tu opinión, Joana? Toma un partido. pues no sé, profe, pues porque es que dice Jesús que él envía su Espíritu Santo y si no creen, pues En nosotros no está el saber en decir o en decidir quién es salvo o no es salvo. Seguramente, obviamente, la salvación es por fe en Jesús, ¿cierto? Por gracia. No depende de si tengo los dones o no tengo los dones, es decir, o si creo en la activación de los dones o no. Claro, nosotros creemos hoy en que el Espíritu Santo nos da los dones y tenemos esa activación de los dones del Espíritu y caminamos en eso. Pero si un bautista no cree en eso no le quita ni le pone a la salvación, porque la salvación es por fe. Recuerden lo que yo les decía en unas clases anteriores. Yo no soy salvo por ser de la iglesia XYZ, cuadrangular, asamblea de Dios. No, no soy salvo por ser miembro de una iglesia, soy salvo porque conocí a Jesús. Recuerden eso que es fundamental. Pero podemos vivir una vida diferente sabiendo que tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque fue para hace 30 años, pero es para hoy. El Espíritu Santo se sigue moviendo y nos sigue hablando y nos trae la sanidad y nos manda a orar por sanidad, etcétera. Sí, creemos en eso, en los dones del Espíritu Santo. Por eso les digo, somos una corriente que viene de esa corriente pentecostal de los años 60, 50, de fuego del Espíritu, y ahí nosotros en el 2020, ¿qué estamos? 2026, venimos de esa corriente de los años 1950, 1960.
de mover del Espíritu Santo, de un renacimiento del Espíritu. Ok, eso como un poco de historia no tiene nada que ver, pero para entender un poco cómo es el mover del Espíritu Santo hoy en esta época. Entonces, ¿por qué las lenguas? Ah, ¿ya leíste Romanos 8:26? No. Sí. Vuelvo a leer, por favor. El 8:26 dice, en Romanos, dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Exactamente. A veces nosotros no sabemos cómo pedir o a veces estamos en momentos complejos donde nuestra alma está en un mundo de pensamientos, ¿cierto? No me puedo sentar, pero ¿cuál es una clave aquí? Orar en lenguas, orar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque como dice Romanos, le dice Pablo a los Romanos, no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu es el que nos ayuda. Ahí, por eso es importante el don de lenguas. Entonces, ¿para qué las lenguas? Para todo esto que estamos hablando. Muy bien, vamos a continuar. Profe, Cuéntame. disculpa. Pues yo, por ejemplo, en mi caso, bueno, también que ya mi esposo está con nosotros, pues nunca hemos orado pues en lenguas y la verdad no. Y uno pues lo hace es a través, ¿cierto? Pues de la revelación, uno le va pidiendo pues al Espíritu Santo que nos dé ese don, ¿cierto? Porque pues no voy ahí a, pues como a hacerlo desde mi propio, ¿cierto? O sea, uno cómo inicia de esa manera, ¿cierto, profe? Porque sí me pasó esta semana que en mi devocional yo decía, no sé si tenía todo el tema de mis sentimientos, pero o sea, no sabía cómo, no me podía conectar en mi devocional. Y yo sentía y pensaba, pues yo decía, no me sale, o sea, sentía que no me conectaba, pero eso que su merced menciona, pero pues nosotros no sabemos orar en lenguas. Bueno, me encantaría tomarme el tiempo para que pudiéramos orar para que ustedes oraran en lenguas. Digamos que no es el tema de la clase, pero podemos buscar un espacio para orar por ustedes y que reciban el don de lenguas. Simplemente miren, eh, hay algo en esto que sucedió en el siglo pasado, uy, yo no recuerdo en este momento las personas. Ellos simplemente sabían que habían más cosas y comenzaron a orar por el Espíritu Santo. Es decir, comenzaron a orar al Espíritu. Hoy el Espíritu Santo sí los habita, porque ustedes nacieron de nuevo. ¿Sí? Como les decía, habita a los, bueno, ustedes pronto no conocen tanto de las denominaciones cristianas, como habita a los bautistas, a los metodistas, que son denominaciones. El Espíritu Santo habita, porque cuando yo nazco de nuevo y conozco a Jesús y acepto a Jesús en mi vida, el Espíritu Santo comienza a habitarme y comienza a revelarme. Pero nosotros debemos orar para que ese habitar del Espíritu Santo y una evidencia sea una explosión donde yo pueda orar en estas lenguas que estamos hablando, ¿sí? Y son para nosotros hoy, lo que les decía es que un grupo de personas en el siglo pasado comenzó a orar al Espíritu Santo. No, es que debe haber algo más, como que no, porque leyeron la Escritura y leyeron que los apóstoles estaban, lo que estamos hablando, estaban reunidos y de pronto comenzó ese Espíritu Santo a bajar como llamas de fuego y comenzó a hablar en otras lenguas y comenzó una explosión desde adentro de ellos que ni siquiera es por la imaginación, sino es porque vino del Espíritu realmente. Y comenzaron ellos a leer esto en Hechos y comenzaron a desear esto, ¿sí? Ni siquiera, no hubo nadie que orara por ellos para que el Espíritu Santo fuera derramado. No, ellos este grupo de personas comenzaron a decir, venga, si esto pasó hace 2000 años, porque no tiene que pasar en el 2000, en el 1950, no recuerdo la fecha, 1900, bueno, lo que sea. ¿Por qué? No, porque si el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo mismo que pasó en Pentecostés o en este momento que es lo que estamos hablando. Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, que fue lo que pasó allí, que es del video que vimos. Todos estaban reunidos y de pronto vino. ¿Y por qué si eso pasó hace 2000 años no? Y comenzaron a orar y comenzaron a una búsqueda. Yo quiero más, yo quiero esa llenura del Espíritu Santo, yo quiero esa manifestación. Y fue un deseo de ellos, nadie estaba orando por ellos, simplemente salió de que ellos querían ser llenos. Y de pronto, hablando, orando y orando, comenzaron a hablar en otras lenguas
Estoy hablando de este grupo, no el de Pentecostés de hace 2000 años, este que pasó en el siglo pasado. Comenzaron a orar en lenguas y también de ahí comenzó a haber lo que yo les decía, el movimiento pentecostal, que es Pentecostés, viene de la palabra Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, que es lo que hablamos. De ahí viene ese movimiento que es el movimiento, el mover del Espíritu, y luego viene el orar en lenguas y el orar por sanidades y todo lo que realmente Dios hace hoy, porque es que lo único que tenemos que saber es que entender es que el Espíritu es el mismo ayer, hoy y siempre. Que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si Él sanó al leproso allí, pues hoy viene para sanar. ¿Sí? Hoy está disponible para sanar. Cualquiera que sea la enfermedad. Yo debo y yo debo entenderlo, porque es por eso es importante que la palabra de Dios sea revelada en mi vida y poder caminar en esto. Entonces, ustedes, mi consejo en este momento de clases, sigan orando y sigan, yo quiero eso, y órenle a Dios, órenle al Espíritu Santo, yo quiero esa manifestación en mi vida, yo quiero entenderlo. Pero cuando comiencen a entenderlo y a tenerlo, no lo paren, porque uno podría pensar, ay, me estoy volviendo loco. Eso no es verdad, esto es mío, ¿no? Dejen que el Espíritu Santo siga orando y les va a seguir revelando cómo es esa llenura del Espíritu. ¿Sí? Ok, continuemos. Estamos en el lugar santo. Si bien recuerdan, estamos en el lugar santo. eh, y vimos el candelero del Espíritu. Ahora vamos a ver la mesa. Al lado derecho estaba la mesa de los panes de la proposición. Entonces, recuerden, estos son los utensilios. Estos mismos utensilios estuvieron luego o posteriormente del tabernáculo cuando David construyó, bueno, David no, Salomón construyó el templo de los judíos. Estos mismos utensilios estaban ubicados en el templo, ¿de acuerdo? Entonces, la mesa de los panes está en Éxodo 25, 23 al 30 y dice, luego que el sacerdote que hacía, recibía la iluminación en el candelabro por la palabra de Dios, iba a esta mesa y tenía panes, tenía 12 panes. Éxodo, por favor, alguien lea el Éxodo 25, 23, 30. Éxodo 25, 23, 30. Dice, haz una mesa de madera de acacia que mida 90 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro y ponle un ribete de oro alrededor. Hazla con un entrepaño de 7 centímetros de ancho y ponle el entrepaño un ribete de oro. Haz también 4 argollas de oro y pónselas en las 4 esquinas que corresponden a las 4 patas, de tal manera que queden junto al entrepaño para que se pasen los travesaños por ellos y se pueda llevar la mesa. Haz de madera de acacia los travesaños con los que se ha de llevar la mesa y recúbrelos de oro. Y haz de oro puro sus platos, cucharones, jarras y copas para las ofrendas de líquidos. Pon siempre en la mesa, en presencia mía, el pan que se me consagra. Muy bien. Entonces, está hablando primero de la mesa, que era de qué tipo de madera. ¿Recuerdan? Acacia. Ok, madera de acacia recubierta Oro. con oro. Entonces aquí nos habla de que la madera de acacia nos habla de la humanidad de Cristo y el oro nos está hablando de la divinidad, es decir, que Jesús es Dios. Esto siempre, recuerden que todo el tabernáculo nos habla de Jesús. Entonces la madera nos habla de la humanidad y el oro de la divinidad. En Levíticos 24, 5, 9, vamos a correr el receso hasta las 8:55, ¿de acuerdo? Y vamos a 8:55 a 9 para no cortar aquí el tema de la mesa.
Levítico 24, 5, 9 dice, se los voy a leer, los panes eran de flor, versículo 1 dice, los panes eran de flor de harina, esta es tipo de la humanidad de Cristo. Flor de harina, también nos está, o sea, la mesa tenía 12 panes, y estos panes eran de flor de harina que nos habla de la humanidad de Cristo sin levadura. ¿Qué nos habla de la levadura? La levadura es lo que hace, ¿qué es lo que hace la levadura en el pan? Crecer, que crezca. Que crezca, pero es un crecimiento que, digamos, no es natural, ¿cierto? Es como un engaño al ojo, porque uno va y ve el pan bien bonito, o a veces ustedes no se han ido y ven el pan así como provocativo y cuando era puro, uno dice puro aire, porque no tiene, era pura levadura, o sea, creció, pero al final no hay nada de pan. Entonces estos panes eran sin levadura y la levadura nos habla de la influencia del maligno, es decir, sin la levadura del maligno, del diablo. Por eso era sin levadura, nos habla de Cristo los panes. Estos panes eran 12 que nos hablan de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Por eso eran 12 panes. Uno representaba a cada tribu de Israel. Pero estos panes representan a la iglesia. O sea, recuerden que esto se cumplió en Cristo y es tipo de lo que había de venir. Y nos habla de la iglesia. Estas 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento hoy hablan de la iglesia, porque es que cuando vino el Espíritu Santo, se fundó la iglesia. Hasta ahí dijo Dios, bueno, este antiguo pacto se acabó, ahora estoy en un nuevo pacto, y en ese año, en ese momento, en Pentecostés, fue que se fundó la iglesia. ¿Cuál iglesia, profesor? La iglesia del Señor. No la iglesia católica, no la iglesia evangélica, no la iglesia de Jesús. Fue la que se fundó en Pentecostés. Desde ahí estamos en la época de la iglesia. Todo este tiempo que estamos hablando nosotros estamos en la época de la iglesia, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús regrese, porque Jesús regresa y viene pronto, dice la palabra. Entonces, cuando Jesús regrese se va a acabar esta época, ya no va a existir la iglesia, ya no va a ser la época del Espíritu, la época de la iglesia. Entonces, hoy nos representa esos 12 panes a la iglesia. Nos habla de la comunión de la iglesia. Cristo, que es la mesa, la iglesia, los panes, que estamos en Cristo, en comunión. O sea, diferentes denominaciones, diferentes panes, pero estamos en Cristo. Cristo es quien nos une, tenemos comunión uno con el otro por medio de Jesús. La mesa de los panes y los panes nos hablan de la comunión del cuerpo de Cristo. Estos panes eran dulces y amargos a la vez. Eso nos habla de que nosotros comemos en la iglesia, comemos de Jesús, aceptamos a Jesús, pero eso tenía también un incienso que al final lo hacía ser amargo este pan. Y nos habla de que los sufrimientos de Cristo en la cruz, pero también nos habla de los vituperios que sufrió Jesús en la cruz y de la persecución que nosotros vamos a tener, o tenemos. Yo no sé si ustedes han tenido persecución o no, por ser creyentes. Muchos creyentes en Colombia están siendo perseguidos, muchos creyentes en el mundo están siendo perseguidos, o muchos aquí incluso en nuestras vidas no somos aceptados por nuestras familias. Es que este se volvió, pues yo no sé ahora, pero yo conocí a Jesús en el año 90, 1990. Para mis papás eso fue peor, la peor ofensa de su vida, y ahí comenzó una persecución en la casa. Pues yo era un joven de 16 años y, mejor dicho, eso fue la peor ofensa para mis papás. Después conocieron de Jesús, pero hubo persecución. En mi mismo colegio, cuando yo comenzaba a hablar, pues yo comencé a hablar, ya no, es que es diferente, como que me miraban los compañeros, no, este ya se volvió, no sé, aleluyático o pandereta, les decían en esa época. Hay persecución por seguir a Jesús de una u otra manera. Nadie, incluso hoy hablar de Cristo y decir que no estamos de acuerdo con muchas cosas que están pasando en nuestro contexto nacional y global, trae persecución, porque la palabra trae persecución. No es que la busquemos, como alguien decía alguna vez, yo voy a buscar ser perseguido. No, es que es una consecuencia de seguir a Cristo.
porque no somos agentes 007 del Evangelio, nadie nos conoce. No, tenemos que hacer agentes visibles del Evangelio, donde todos sepan que somos creyentes, no porque lo hablemos, yo soy evangélico, soy cristiano, no, porque hablamos de un Cristo vivo. Entonces, estos panes nos hablan de nosotros y de los vituperios que vamos a poder tener de la persecución. Somos muchos granos que son molidos y amasados, se convierten en panes, y eso es lo que pasa en nuestra vida. Somos amasados, molidos por el Espíritu para sacar lo mejor de nosotros, y somos unidos en unas tortas llamadas panes donde somos uno. Ya no somos granos, sino somos uno en la iglesia en la cual estamos. En la iglesia global somos uno, en la iglesia universal somos uno con Cristo. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hacer nuestra pausa hasta las 9:01 y regresamos acá a nuestra clase.